El tema de hoy se trata sobre el canon bíblico, sobre cuántos libros tiene la Biblia. ¿Por qué? Porque dependiendo de la Biblia que usted tenga, puede ser que se encuentre con menos o, algunos dicen, con más libros o con más textos bíblicos. Hoy vamos a enfocarnos en la parte escrita, sobre la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Eso es lo que vamos a responder. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios revelada e inspirada de forma escrita. Cuando hablamos de la Biblia, de la Sagrada Escritura, estamos hablando de la revelación que ha quedado por escrito. Además, la palabra Biblia viene del latín biblios, que significa libros, o también se puede traducir como biblioteca. Eso es lo que significa la palabra Biblia. El Antiguo Testamento católico contiene 46 libros, pero resulta que en las Biblias no católicas, por lo general, usted va a encontrar 39 libros en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento contiene 27 libros en ambos casos. El Nuevo Testamento contiene 27 libros, tanto para las Biblias no católicas como para las Biblias católicas. Pero no son varios tipos de Biblia, sino que existe una Biblia, pero en diferentes versiones, con más o con menos libros, con un canon corto o con un canon más largo. La Biblia católica tiene en total 73 libros. Mucha atención. La Biblia católica tiene 73 libros. Las Biblias no católicas, ponga mucha atención a esto, tiene 66 libros. 6, y ahí se la dejo. No, es curioso, vean, les voy a explicar algo, hermanos. Resulta que la Biblia utiliza los números para dar significado. El 7 tiene un simbolismo, igual que el 3, igual que el número 40. Por ejemplo, el 40 habla de purificación. Purificación. 40 años en el desierto o 40 días de ayuno y demás. Habla de una purificación o habla también de penitencia, la cuaresma. El número 7 refleja la perfección. El número 7 es, como por así decirlo, el número perfecto. Cuando la Biblia habla de 7, está hablando de algo perfecto. El número 3 habla de plenitud. Por eso es que Dios es trino, porque es plenamente Dios. O por ejemplo, cuando decimos que Dios es 3 veces santo, es porque Él es la plenitud de la santidad. Noten que la Biblia católica tiene 73 libros, 7 y 3. ¿Saben qué significa el número 6 en la Biblia? Imperfección. Es decir, algo que quiso ser perfecto, pero no lo logró. Es imperfecto. ¡Qué curiosidad! ¡Qué diosidencia! Porque justamente a las Biblias no católicas lo que le hacen falta en total son 7 libros. Una vez más, el número 7, que refleja la perfección, resulta que le hace falta. Ahora, esto que les estoy diciendo no es un dogma católico, no, es un invento que se le ocurrió a Eddie Villalobos. ¿Por qué? Solo Dios sabe. Ahora bien, los libros que no tienen las Biblias católicas son llamados deuterocanónicos. ¿Lo escuchó bien? Deuterocanónicos. ¿Qué significa esto? Deutero viene de segundo. Por ejemplo, Deuteronomio, la segunda ley.
Deuterocanónico significa del segundo canon o de la segunda lista. La palabra canon significa lista o regla. Es decir, canon hace referencia a una lista o a una medida, una regla sobre asuntos de fe. Entre ellos se encuentran Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, también conocido como Sirácides, y Primera y Segunda de Macabeos. Esos son en total los 7 libros deuterocanónicos. Pero también a las Biblias no católicas le hacen falta algunos fragmentos de otros libros. Por ejemplo, el capítulo 13 y 14 del libro de Daniel. El capítulo 10 del verso 4 en adelante del libro de Esther y algunos párrafos de la Biblia, tal vez un versículo. Puede ser que usted a veces, abriendo una Biblia, hasta católica o no católica, le falte algún pedazo del texto. ¿Por qué? Porque los expertos en Biblia han llegado a concluir, bueno, es que este texto no era original. ¿Por qué? Porque tenemos copias más antiguas que no lo contenían. Y entonces de ahí ellos llegan a la conclusión, este texto hacía falta o fue agregado. Entonces es ahí donde la Iglesia nos dice cuáles son los libros inspirados, entre ellos los deuterocanónicos. Los hermanos no católicos le llaman a los deuterocanónicos libros apócrifos. Pero también hay que entender qué significa apócrifo, porque a veces apócrifo dan a entender como que significa maldito, ¿verdad? A veces dan a entender que significa algo así como satánico, y tal cosa no es cierto. Realmente, si bien es cierto, apócrifo, la palabra apócrifo significa escondido o oculto, también se puede decir que apócrifo se ha interpretado como no inspirado, es decir, que no es parte del canon, que tiene un valor menor, o en ocasiones se ha utilizado la palabra apócrifo para referirse a un libro que es falso. Por ejemplo, la semana pasada mencionábamos el Evangelio de Judas y el Evangelio de María Magdalena, que Discovery ha hecho todo un documental por cada uno de estos evangelios. Bueno, resulta que ellos mismos en su documental terminan confirmando que el libro fue hecho hasta el siglo III. Por lo tanto, es un evangelio falso, porque no puede ser ni de Judas ni de María Magdalena, porque ellos fueron del siglo I. Mientras que los libros del Nuevo Testamento sí se puede confirmar que vienen del siglo I, pero también en el siglo I existieron otros libros que, si bien es cierto, la Iglesia no los escogió como inspirados y no dijo o no los declaró como revelación de Dios, tampoco fue que la Iglesia los empezó a ver con mala cara. No, sino que mucho de lo escrito en esos libros se entiende también como una tradición de lo que creían en aquel tiempo algunos cristianos. Un ejemplo, la Didaché. Apunte por ahí, Didaché, también titulada como la enseñanza de los apóstoles. La Didaché es un documento que está datado en el año 80, alrededor del año 80 de nuestra era. La Iglesia tuvo una gran discusión para ver si incluía la Didaché. Y usted lee la Didaché y no está en contra de nada de lo que dice el Nuevo Testamento, solo que hay un problema. Su autor es totalmente desconocido. De hecho, se cree que es el primer catecismo de la Iglesia Católica, porque lo que viene es un resumen de la enseñanza de Cristo, pero como para los misioneros, siglo I. Y es un documento que cualquier hermano no católico lo lee y puede decir, pero esto parece palabra de Dios. Es más, por ejemplo, es el primer documento que habla en contra del aborto, pero también habla de muchas doctrinas católicas. Por ejemplo, el bautizar, pero no bajo inmersión, no bajo el agua, sino que se utilizaba también la forma de bautizar con chorritos de agua. Y así lo dice literalmente la Didaché. Claro, obviamente un hermano no católico ve eso y dice, hereje, ¿verdad? Maldito. Pero podemos ver
en qué creían ya los cristianos del siglo I. Otro documento que les voy a dar por ahí, Transitus Mariae. El Transitus Mariae habla de la asunción de la Virgen María y es un documento del siglo I. ¿En qué creían los cristianos del siglo I? En el Transitus Mariae, es decir, en la asunción de la Virgen María. Sin embargo, hay algunos que sí son falsos, es decir, aquellos que son posteriores, ¿verdad? Y lamentablemente hay algunos que no quieren ni siquiera ser palabra de Dios, o sea, no quieren verse como palabra de Dios, pero que algunos los han satanizado. Por ejemplo, las cartas de los obispos que surgieron después de los apóstoles. Estas cartas muchos hermanos no las aceptan porque no son palabra de Dios, sino que reflejan la enseñanza de aquellos primeros cristianos, del siglo I, del siglo II, del siglo III. Muy bien, el tema que vamos a ver hoy es un tema histórico. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestros queridos hermanos, cuando nos hablan de que demostremos nuestra enseñanza, generalmente nos van a decir, ¿y dónde está en la Biblia la enseñanza de nuestra iglesia? Entonces hay que hacerle un momentito. Si usted me va a hablar de Biblia, de temas bíblicos, yo le respondo con la Biblia. Pero si usted me va a hablar de temas históricos, yo le respondo con la historia. Porque muchas veces llegan y le dicen a uno, no, es que Cristo no fundó ninguna iglesia. Y usted le saca Mateo 16, 18, donde dice que Cristo funda una iglesia, y entonces le dicen, no, pero es que la iglesia se corrompió en el siglo IV. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está? No está. Porque es un tema histórico. Entonces hay que irse a la historia para averiguar si realmente la iglesia se corrompió o no se corrompió. Vamos a ver cuál Biblia utilizó Pablo. Aquí el hermano nos responde. Utilizó la traducción de los 70, también conocida como Alejandrina, aunque pudo haber tenido acceso a otros textos como el hebreo y el arameo. ¿Qué es lo que sucede? La Biblia de los 70 es una versión del Antiguo Testamento en griego, pero esto es un tema histórico y vamos a abordarlo desde la historia. Por eso entonces vamos a ir viendo cómo es que nuestros hermanos no católicos saben qué libros son inspirados y qué libros no lo son. Porque no existe algo que se llame el índice inspirado. No hay un índice inspirado. El índice que le ponen a las Biblias no lo contenía la Biblia. No existe un índice inspirado. Ninguno de los apóstoles escribió cuál iba a ser la lista de libros aceptados para el Nuevo Testamento, ni tampoco para el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo saben ellos cuáles libros son inspirados y cuáles no? Para eso, entonces, vamos a ver por qué las versiones protestantes no contienen estos 7 libros. El doctor Martín Lutero, que fue un monje agustino, fue sacerdote católico y también fue profesor en universidades católicas. Él se separa de la Iglesia Católica, proclama la Reforma Protestante y hace una traducción de toda la Biblia al alemán. De hecho, Martín Lutero, cuando traduce la Biblia al alemán, resulta que él utiliza la Biblia en latín para traducirla al alemán. Algunos dicen que utilizó el hebreo y el griego, pero muy difícilmente él tuvo acceso a toda la Sagrada Escritura en su idioma. Lo más común que usted podía conseguir en el tiempo de Martín Lutero era la Vulgata, que fue una Biblia del siglo IV que fue traducida por San Jerónimo y con la ayuda de San Agustín. Entonces es de ahí de donde sale la Vulgata. Martín Lutero toma el latín y traduce al alemán. Si en algún momento utilizó algún texto en hebreo o en griego, podría ser, porque él conocía un poco de griego y conocía un poco de hebreo. Nuestros hermanos no católicos creen que él era una eminencia, un cerebrazo en Biblia, ¿verdad?
Pero en aquel entonces los verdaderos conocedores de Escritura le discutieron y le demostraron que su traducción estaba mal hecha. Por eso la Biblia de Martín Lutero no duró ni 50 años cuando se dejó de editar, porque fue una mala traducción. Ahora bien, Martín Lutero en esa Biblia comete varias faltas. Le agrega palabras a la Biblia y le quita libros a la Biblia. Realmente nunca se los quitó. Al final, lo que él hizo fue, en la misma Biblia, los traduce y les pone que no son inspirados. De hecho, él quiso quitar algunos libros del Nuevo Testamento. Tampoco los que lo seguían lo dejaron. No lo dejaron, porque sabían que para ellos era palabra de Dios, aunque para Martín Lutero no. Y hoy vamos a ver las razones que tenía Martín Lutero para no querer aceptar ciertos libros del Nuevo Testamento y ciertos libros del Antiguo Testamento. Martín Lutero se basa en un concilio, pero no un concilio cristiano, sino en el concilio de Jamnia. Era un concilio judío. Los judíos en el año 90 se reunieron para discutir qué libros iban a contener en el Antiguo Testamento de ellos, la versión hebrea. Los judíos no tienen los 7 libros deuterocanónicos, pero además no tienen los libros del Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿por qué ellos hicieron este concilio? Dice un historiador que para los judíos fue tan común ver que los cristianos se apropiaron de la versión Septuaginta, es decir, de la Biblia Antiguo Testamento en griego, que ellos empezaron a rechazar aquella versión del Antiguo Testamento. Pero además, resulta que ya en el año 90 han transcurrido alrededor de 60 años en donde los cristianos han estado evangelizando, algunos han empezado a escribir y ya mucha gente del siglo I considera aquella escritura palabra de Dios. Considera que es revelación divina. Entonces los judíos, donde ven que los cristianos empiezan a escribir y que la gente empieza a seguir a los cristianos, hacen este concilio. Es un concilio, anticristiano. Y ellos, en este concilio, utilizan 3 criterios para decir qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. En ese concilio se establece el canon corto de 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo hicieron? Ellos dijeron que el texto tenía que haber sido escrito en hebreo o en arameo. ¿Qué hicieron con este primer criterio? Anular por completo todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Todo lo que escribieron los apóstoles lo escribieron en griego. ¿Por qué los apóstoles escribieron en griego y no en hebreo o en arameo? Por una razón, porque era la lengua comercial y ellos iban a ser evangelizadores. Entonces empezaron a escribir en la lengua que era más popular. Por ejemplo, hoy día, a nivel internacional, ¿cuál sería la lengua más popular? El inglés. Usted puede ser que vaya a China, y aunque vaya a China y no sepa mandarín, si usted habla inglés, posiblemente va a poder comunicarse. ¿Por qué? Porque allá se enseña también inglés. O usted va a cualquier otro país donde hablen francés, pero si usted habla inglés, posiblemente va a poder comunicarse, aunque no hable francés. Ahora puede ser que se encuentre alguien que hable español, pero alguien que hable inglés se viene a Costa Rica y aunque él no hable español, posiblemente se va a poder comunicar, porque ha sido una lengua muy comercial. Después del siglo IV, también los cristianos no solo adoptan el griego, sino que adoptan el latín, porque era la lengua más comercial, era la lengua para comunicarse, era la lengua de los científicos, era la lengua de los filósofos, era la lengua de todas las culturas. En el antiguo mundo, lo que se llama el antiguo mundo, ¿verdad?, aparte de Europa y demás, se hablaba el latín. Todavía hoy día
muchos escritores utilizan el latín por la riqueza lingüística que él tiene. Y la Iglesia entonces adopta el latín como lengua oficial, por eso es que se traduce la Vulgata, para que llegue a todos los países en una lengua que pueda ser comprendida en los diferentes países. Ahora bien, en el concilio de Jamnia dijeron no todo lo escrito en griego, dijeron que no. Y ahí se eliminaron el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan, pero hubo un problema. También se volaron los 7 libros deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque no encontraron versión en hebreo o en arameo, solo en griego. Y eso automáticamente hizo que fuera descartado estos 7 libros llamados deuterocanónicos. Hubo un segundo criterio, que estos libros tenían que haber sido escritos antes del tiempo de Esdras, más o menos 300 años antes de Cristo. Tiene que haber sido escrito antes del tiempo de Esdras, más o menos 300 años antes de Cristo. Con esto ellos lo que hacen es eliminar todo lo del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento sí había un evangelio que había sido escrito en hebreo. Había sido el Evangelio de Mateo, que tiene 2 versiones, una en hebreo y otra en griego. Entonces, claro, ellos dijeron, eliminamos por completo todo lo que venga posterior al tiempo de Esdras. Entonces, solo lo que haya sido escrito antes del tiempo de Esdras va a quedar dentro del canon judío. Y otro criterio que utilizaron es que tenía que haber sido escrito en Palestina, es decir, en todo lo que es la región judía de tanto Jerusalén, ¿verdad?, como todos los pueblos aledaños que pertenecen a Palestina. Pero resulta que muchos de los escritos del Nuevo Testamento habían sido escritos fuera de Palestina. Entonces, con eso ellos se aseguraban que todo lo del Nuevo Testamento quedaría eliminado. Pero además este concilio no se quedó allí, porque como era un concilio anticristiano, entonces no solamente definieron el canon judío, sino que además de esto declararon a Jesús, a Jesucristo, un bastardo. Y a los cristianos los trataron de malditos, anatemas. Ese es el concilio que utiliza Martín Lutero para decir cuáles libros son inspirados en el Antiguo Testamento y cuáles no. Vea qué clase de concilio el que utiliza Martín Lutero. Ya partiendo de esa premisa, sabemos que hay un grave error. Vamos a ver un poco de la historia bíblica de los judíos, especialmente sobre la Septuaginta. Resulta que en el caso de Alejandría, que queda en Egipto, todos los judíos que fueron exiliados, resulta que muchos judíos fueron exiliados y terminaron en Alejandría, Egipto. Esa comunidad todavía permanecía allí en tiempo de Cristo. Había una gran comunidad de judíos que todavía vivían en Alejandría, pero luego estaba la mayoría que estaba en Palestina. Vamos a ver, antes de Cristo, más o menos en el año 285 antes de Cristo, el rey Ptolomeo II Filadelfo, que era el rey de Alejandría, le pidió a 72 ancianos judíos, conocedores de las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, que hicieran una traducción de todo el Antiguo Testamento al griego. Por eso es que entonces el concilio de Jamnia dice que tiene que ser antes del tiempo de Esdras, porque lo que quiere hacer el concilio de Jamnia también es eliminar aquella traducción de los 70. Resulta que estos 70 ancianos, por eso le pusieron la Septuaginta, por haber sido traducida por 72 ancianos. Eran expertos en letras, tanto hebreo como en griego.
Recuerden que los judíos de Alejandría aprendieron el idioma griego y conocían el hebreo, ¿verdad?, perfectamente. Ellos llegan, hacen esta traducción, y en esta traducción se incluyen los libros deuterocanónicos. En la versión Septuaginta se incluyen los libros deuterocanónicos. Ahora bien, los judíos de Palestina solamente creían que los libros inspirados eran los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, conocidos como la Torá. Para ellos el nombre Torá, T-O-R-A-H, Torá, o también conocidos por nosotros como el Pentateuco, es decir, penta, que viene de 5, y que hace referencia a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahí estamos hablando del Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levíticos y Números. Para los judíos de Palestina, solo los primeros 5 libros del Nuevo Testamento eran inspirados. Los demás eran discutibles. Sin embargo, para los judíos de Alejandría, aquella traducción que ellos habían hecho al griego, la habían hecho porque para ellos sí era revelación de Dios todos esos libros del Antiguo Testamento. Eso es parte nada más un poquito de la historia, los judíos y la Biblia. Vamos a ver entonces qué pasó con los primeros cristianos del siglo I. Primero que nada, sabemos que Jesús conoció la versión Septuaginta. ¿Por qué lo sabemos? Porque era muy popular en el siglo I. Porque también los apóstoles utilizaron esta versión cada vez que citaban el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ellos utilizaban la versión Septuaginta. ¿Por qué? Porque ellos estaban escribiendo en griego. Entonces utilizaban la versión griega del Antiguo Testamento para citar el texto. Lo otro es que sabemos que en el 90% de las veces que se cita el Antiguo Testamento en el Nuevo, se saca de la versión Septuaginta. ¿Cómo saben eso los expertos? Les voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando Pablo dice que el hombre es justificado por la fe, recuerden que la semana pasada hablábamos un poco de la sola fe, ¿verdad? Pero cuando Pablo escribe en Romanos 3:18 era, ¿verdad? Romanos 3:18 escribe que el hombre es justificado por la fe. Si usted se va al Antiguo Testamento griego, Habacuc 2:2 dice, el hombre es justificado por la fe. Pero si usted se va al Antiguo Testamento hebreo, no dice que el hombre es justificado por la fe, sino que dice que es justificado por la fidelidad. Así es como se dan cuenta ellos que se está utilizando una versión y no la otra. Y de allí entonces los expertos saben que se utilizó la Septuaginta en lugar de la versión hebrea, por esos cambios o por ese tipo de traducciones que se hacen y que luego son citadas en el Nuevo Testamento. 340 citas del Nuevo Testamento son tomadas de la Septuaginta y solamente 33 de la versión hebrea. Estoy hablando de las citas que son mencionadas en el Nuevo Testamento. Esto es algo importante. Cuando usted empieza a leer los 7 libros deuterocanónicos, el tipo de escritura que utilizan es tan cercana al tiempo de Jesús que la forma de hablar de estos autores es mucho más parecida al Evangelio que al Antiguo Testamento. Eso es importante, porque tiene mayor cercanía estos 7 libros deuterocanónicos al Evangelio que todo el Antiguo Testamento. Por eso yo los invito a que leamos los libros deuterocanónicos. Si usted no tiene una Biblia católica, tiene un problema, porque usted está perdiendo una gran riqueza de la iglesia.
Yo tengo un amigo que es converso. Yo tengo muchos amigos conversos, gracias a Dios. Él estudió en un seminario bautista. Leonardo Incera se llama, tal vez alguna vez lo hayan escuchado en la radio, lo hemos entrevistado, invitado para dar su testimonio. Leonardo estudió en un seminario bautista, pero no como todos los evangélicos, que van a clases y regresan a la casa y van y vuelven, no. El de ellos es un seminario, ellos viven en el seminario. Él se graduó como teólogo bautista y él me decía, vea hermano, cuando yo hice mi tesis para graduarme ya como teólogo, me pidieron que hiciera un estudio completo del libro de los Proverbios. Y a partir de ese momento yo me enamoré del libro de los Proverbios. Es que es tanta la riqueza y tanta la sabiduría que yo me lo apropié, lo hice mío. Pero cuando me hice católico y encontré el libro de la sabiduría de Salomón, ay hermano, la riqueza de lo que yo me estaba perdiendo. Si yo he amado la Sagrada Escritura, me decía él, y en especial el libro de Proverbios, ahora mi libro favorito es el libro de la sabiduría de Salomón. Un libro deuterocanónico. ¿Cuánta riqueza se pierden católicos por no tener versiones de la Biblia católica? Vamos a utilizar un versículo que es clave. Está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. ¿De qué escritura está hablando Pablo? ¿Incluye la carta que está escribiendo en este momento? No. De hecho, Pablo no sabía que 2 de Timoteo iba a ser inspirada. Él solamente les estaba enviando cartas a las iglesias, en este caso a su discípulo Timoteo. ¿Cómo sabemos de qué está hablando Pablo? Un versículo antes, es más, se lo vamos a leer desde el 14, versículo 14. Tú, en cambio, quédate en lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes recibiste. Además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Inmediatamente termina eso y le dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para rebatir, rearguir. Noten que le está diciendo a Timoteo que cuando él era niño conocía las sagradas escrituras. Cuando Timoteo era niño no existía el Nuevo Testamento. ¿De qué escritura le está hablando? Del Antiguo Testamento. Ahí hay un grave problema, porque si decimos que toda escritura es inspirada y está hablando del Antiguo Testamento, ¿qué Biblia utilizó Pablo? ¿Qué Antiguo Testamento? ¿Cuál versión del Antiguo Testamento utilizó Pablo? Utilizó la traducción de los 70s. Y en esta traducción se incluyen los libros deuterocanónicos. Porque si decimos que toda escritura es inspirada y está hablando del Antiguo Testamento, se incluyen los libros deuterocanónicos. ¿Quién definió los libros canónicos cristianos? Dice que fue la Iglesia Católica en el Concilio de Roma en el año 382, bajo la autoridad del Papa Dámaso I, y se confirmó en el Concilio de Hipona en el 393, en el Concilio de Cartago, que finaliza en el 397. Entonces, ¿quién definió los libros canónicos cristianos del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento? Muy bien. Eso quiere decir que si la Iglesia Católica escoge los libros del Nuevo Testamento y nuestros hermanos, queridísimos hermanos cristianos,
evangélicos o que a veces se hacen llamar solo cristianos, creen que los 27 libros del Nuevo Testamento son inspirados, tienen que decir que la Iglesia Católica estaba siendo dirigida por el Espíritu Santo para escoger el Nuevo Testamento. Ahora, si ellos creen que los 27 libros del Nuevo Testamento son inspirados y creen que esa iglesia fue dirigida para escogerlos, ¿por qué creen entonces que se equivocó con el Antiguo Testamento? Ahí es donde está la pregunta del millón. ¿Por qué no creen que la iglesia escogió bien? Resulta que el concilio de Cartago y el concilio de Roma no fue un concilio pasivo. Fue un concilio muy activo, porque hubo muchas disputas sobre cuáles libros iban a ser inspirados y cuáles no. Había gente que estaba a favor de unos libros y otros que estaban a favor de otros. Y algunos libros eran condenados, rechazados, y otros no. Claro, para nuestros hermanos evangélicos es muy fácil llegar y decir, ya yo tengo la Biblia ya empastadita y en su momento ya, así como está hoy día. Pero no saben todo lo que ocurrió para que este libro llegara a ser lo que es hoy día. Por ejemplo, resulta que habían varios evangelios. Entre esos, por ejemplo, estaba el evangelio de Tomás, que algunos consideraban que era inspirado, pero la iglesia no lo aceptó como inspirado. Otros decían que el Apocalipsis de Pedro era inspirado y hasta era utilizado en la liturgia de la Eucaristía. Era utilizado. Y sin embargo, mientras unos atestiguan que es inspirado, otros decían que no. ¿Cómo sabemos de verdad cuáles libros iban a ser inspirados? Claro, a la Iglesia Católica se le acusa que escondió muchos libros y que esos libros no están porque no le convenían a la Iglesia Católica que estuvieran. Pero no, la Iglesia Católica guardó registro de sus concilios y cuáles libros fueron rechazados y cuáles no. De hecho, recuerden que estos concilios son posteriores a Constantino. Constantino es del siglo IV, pero 313. Y este concilio, 380, 390. Entonces, si algún hermano dice que la iglesia se corrompió y se desvió y empezó a enseñar mal, y luego viene y define correctamente el Nuevo Testamento, ¿cómo es posible? Esa iglesia tuvo que haber escogido correctamente también el Antiguo Testamento. Vamos a ver entonces algunas versiones que ya la iglesia tenía de traducciones en otros idiomas, porque aquí el pleito de Martín Lutero era que él quería poner la Biblia en el idioma de cada lugar. Pero por otro lado tenía la iglesia que se oponía porque la iglesia quería una buena traducción. Tal es el caso de la primera traducción al castellano, que fue la Alfonsina, y se mandó a hacer alrededor del año 1200. Note que fue 300 años antes de Martín Lutero. Eso quiere decir que ya habían traducciones al español y buenas traducciones que habían sido autorizadas por la iglesia. Y de hecho también existía una traducción al alemán que fue editada en 1478. Martín Lutero quiso su propia traducción, pero claro, no quería ser supervisado por la iglesia. La iglesia estaba supervisando que se hicieran buenas traducciones. ¿Cuáles fueron los criterios que utilizó la iglesia para definir el Antiguo y también el Nuevo Testamento? Bueno, número uno, que fuera de origen apostólico. Eso es lo primero. El libro de la Biblia que fuera apostólico. Segundo, que fuese utilizado en la liturgia. Y tercero, que no contuviera herejías. Es decir, que no hubieran falsas enseñanzas dentro de esa escritura. Y a partir de ese criterio
es que la iglesia empieza a decir, este sí, este no. Pero ¿cómo realmente llega la iglesia a concluir cuáles libros sí son inspirados? En el caso del Nuevo Testamento fue muy fácil, porque en el caso del Nuevo Testamento había una sucesión apostólica. Y entonces empezaron a preguntar, bueno, este libro, ¿dónde se leía? ¿En qué tiempo se leía? ¿Quién lo escribió? El Apocalipsis lo escribió Juan el Evangelista. Y esto lo sabemos, ¿por qué? Porque San Ignacio de Antioquía lo menciona, porque San Policarpo lo menciona también. Y ellos fueron discípulos del apóstol San Juan. Y así empezaron a escudriñar cada una de esas libros que consideraban eran inspirados para llegar a la conclusión. Si esta va a ser la Biblia, Nuevo Testamento. Y en el caso del Antiguo Testamento fue muy sencillo, Septuaginta. Se sabía que era inspirada. Muy bien, la Iglesia Católica en estos dos concilios le entrega la Biblia a todo el mundo. Por primera vez sale una Biblia con un canon completo al mundo entero. Si el criterio era sola escritura o sola Biblia, ¿qué pasó con todos esos cristianos que estuvieron por 4 siglos sin la Biblia? Ellos no podían decir que solo la Biblia, porque no había Biblia. Podían decir solo Antiguo Testamento, pero si creían solo en el Antiguo Testamento, entonces no creían en el Nuevo Testamento. No, porque para ellos no era solo Biblia, sino Biblia y tradición, y el magisterio que le da la sana interpretación. La Biblia es custodiada por la Iglesia durante siglos. De hecho, fue hasta el siglo XVI que Martín Lutero llega a sacar la Biblia de la Iglesia, pero todos los siglos anteriores los cristianos creyeron que la Biblia con 73 libros era inspirada, todos los cristianos. Y la Iglesia custodió esa Biblia con su vida. Hubo gente que murió para conservar la Sagrada Escritura. Algunos dicen que, eso es una historia, dicen que una vez estaba quemando un monasterio. Para que una Biblia llegara a ser lo que era, se duraba 3 años. Yo lo decía la semana pasada, 3 años, letra por letra, para hacer una copia de la Biblia. Y resulta que se empezó a prender en fuego ahí el monasterio, y entonces los monjes corrían y decían, ¡salven las Biblias! ¡Salven las Biblias! Y llegó uno por ahí y dijo, no, salven a Jerónimo, él se la sabe de memoria. San Jerónimo fue el que había ayudado a traducir la Biblia a latín. Y no era mentira, ese hombre era una eminencia en escritura. Vamos a ver un cuadro espacio y tiempo para ubicarlos un poquito mejor de lo que les he venido hablando. Antes de Cristo y después de Cristo. Primero fue escrita la Torá, los 5 libros del Antiguo Testamento, que se calcula fue alrededor del año 1500 antes de Cristo. Luego viene la dispersión, la diáspora, que se da alrededor del año 500 o 600 antes de Cristo. De ahí sale la Septuaginta por medio de esa dispersión, y quedan los judíos de Alejandría. Entre el año 285 y el año 246 sale la versión griega del Antiguo Testamento. Luego viene el Nuevo Testamento, que es recopilado de la Escritura desde el año 30 hasta el año 95, aunque se cree que la primera escritura fue alrededor del año 46-47, que fue una de las cartas de Pablo, si no me equivoco, primera de Tesalonicenses, que es la primera que se escribe, casi 15 años después de la resurrección de nuestro Señor. Y el último de los libros escritos es el Evangelio de San Juan, en el año 95. El concilio de Jamnia se da alrededor del año 90, y la Iglesia en el siglo IV, 382-397, define cuáles son los libros del Nuevo y el Antiguo Testamento. Y por último, hasta 1517 viene Martín Lutero y define que los libros deuterocanónicos no son inspirados, y también varias cartas del Nuevo Testamento.
Esta es una línea de tiempo para que nos ubiquemos de lo que estamos hablando. Noten que pasan 16 siglos para que Martín Lutero venga a decir que esos libros no son inspirados. La versión Reina Valera tuvo un ancestro que era la Biblia del Oso. La Biblia del Oso fue traducida por Casiodoro de Reina en el año 1569. Casiodoro de Reina sí era un experto en Biblia, sí era un experto en letras. Él sí traduce del hebreo y el arameo. Ahora, noten lo siguiente, era Casiodoro de Reina el que estaba traduciendo solito. Por eso viene Cipriano Valera y le corrige, porque tampoco era perfecto. Pero resulta que esta Biblia, la Biblia del Oso, se hizo famosa porque en su portada tenía un oso, ese que se ve ahí. Y Casiodoro creía que los libros deuterocanónicos eran inspirados. El héroe de todos los evangélicos, Casiodoro, el traductor de la primera traducción de la Reina Valera, creía que los libros deuterocanónicos eran inspirados. Cipriano Valera, que hace la corrección en 1602, deja los libros deuterocanónicos y no se atreve a decir que no sean inspirados. Solo que hace una cosa, los deja al final del Antiguo Testamento. Pero resulta que la versión Reina Valera contuvo los libros deuterocanónicos. Y por eso les traje esas imágenes. Vean que ahí aparece el libro de Judith, el libro de Tobías, Baruch, y así podemos ver todos los otros libros deuterocanónicos que se contuvieron tanto en la versión del Oso como en la revisión de Cipriano Valera. ¿Por qué entonces Sociedades Bíblicas quitó los 7 libros deuterocanónicos? ¿Será porque consideraron que no eran inspirados? ¿Será porque creían que no eran palabra de Dios? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué los movió para quitar esos libros? Bueno, resulta que un autor, un historiador protestante que se llama G. Báez Camargo, escribe en un libro que se llama La breve historia del canon bíblico lo siguiente, mucha atención: con lo cual la controversia creció más todavía e hizo crisis al año siguiente, cuando la Sociedad de Edimburgo notificó a la de Londres que de seguir esta ayudando a la publicación y distribución de Biblias con aquellos libros, le suspendería su aportación económica, la cual ascendía ya entonces a más de 5,000 libras esterlinas anuales. Como esto sería un golpe muy duro a las finanzas de las sociedades bíblicas, esta tomó en 1825, reiterándola en 1826 y completándola en 1827, una decisión que sería la final: que se reconozca plena y claramente que la ley fundamental de la sociedad, que limita sus operaciones a la circulación de las Sagradas Escrituras, excluye la circulación de los deuterocanónicos. Las sociedades bíblicas sacaron los libros deuterocanónicos por intereses económicos. Resulta que hubo una presión. Habían unos que creían que los libros deuterocanónicos eran inspirados y habían otros que decían que no. Resulta que pudieron los que tenían, los que pagaban. Esos fueron los que dijeron, no se siguen sacando. Y los que creían que eran inspirados, con tal de seguir recibiendo, dijeron, está bien. Esa es la realidad del que se hayan sacado los libros deuterocanónicos. Que luego se hayan inventado un montón de excusas para decir por qué sacaron esos libros, punto y aparte. Yo recuerdo una vez haber leído, siendo protestante, que se decía que es que en los libros deuterocanónicos se decían herejías. Por ejemplo, ponía un ejemplo y citaba a Tobías y decía, es que le dan de comer a los muertos. Y yo dije, eso es una herejía, ¿cómo le van a dar de comer a un muerto? Me fui
a buscar el texto y lo que encontré que decía era, dale de comer a los pobres en los funerales. ¿Verdad? Usted se puede inventar cualquier pretexto, pero realmente los libros deuterocanónicos no dicen ninguna herejía. Es más, si los sacáramos por cosas que no nos agradan, tendríamos que sacar otros libros del Antiguo Testamento. Hay algunos que dicen, es que los libros deuterocanónicos no fueron mencionados por los apóstoles, entonces hay que sacarlos. En ese caso, también habría que sacar otros libros del Antiguo Testamento que tampoco fueron mencionados por los apóstoles. Y hay varios. Entonces, el criterio que utilizó las sociedades bíblicas no fue un criterio bíblico, sino un criterio prejuiciado. Como Martín Lutero había querido quitarlos y había dicho que no eran inspirados, como el concilio de Jamnia había dicho que no eran inspirados, ellos también se lo creyeron. Pero hay un pequeño problema. Martín Lutero también tomó el criterio de uno de los mayores expertos en Biblia católico para decir que esos libros no eran inspirados. San Jerónimo, el traductor de la Biblia latín, del que tanto hemos estado hablando. San Jerónimo no quería incluir los 7 libros deuterocanónicos en el Antiguo Testamento. Y por supuesto, esto hizo dudar a Martín Lutero. Sin embargo, la pregunta del millón es, ¿San Jerónimo incluyó los libros deuterocanónicos? Sí, por supuesto. Él los incluyó y los tradujo. ¿Por qué lo hizo? Porque llegó otro gran santo y le dijo, San Jerónimo, tú te crees más que la iglesia. Si la iglesia dice que son palabra de Dios, yo lo creo porque me lo dice la iglesia. Porque yo no creería que la Biblia es palabra de Dios si no lo dice la iglesia. Eso lo dijo San Agustín. San Agustín. Yo no creería que los libros de la Biblia son inspirados si no me lo dice la iglesia. Porque la que tiene la autoridad de atar y desatar es la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica no se está equivocando en los libros del Nuevo Testamento, tampoco se equivocan los del Antiguo Testamento. San Jerónimo reconoció el error y los incluyó. San Jerónimo se estaba basando en el concilio de Jamnia y eso lo ponía a dudar, más que todo por una futura conversión de los judíos al cristianismo. Era por eso, porque como ellos no los consideraban inspirados, él sentía como que los iba a apartar un poco. Sin embargo, realmente eso no afectó en nada la fe de la iglesia, más bien todo lo contrario, enriqueció y fortaleció la fe de la iglesia con esta traducción que él nos entrega, la Vulgata. Ahora sí, vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento los libros deuterocanónicos, cómo en el Nuevo Testamento también existen libros deuterocanónicos. Resulta que hay gente que cree que lo deuterocanónico significa apócrifo. Entonces quiere decir que la carta a los hebreos es apócrifa. ¿Por qué? Porque la iglesia definió que era deuterocanónico. Lo mismo pasa con Santiago, con Judas, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. ¿Por qué les llaman deuterocanónicos? Porque la iglesia llegó, recopiló un grupo de libros y dijo, estos son inspiración divina. Pero luego agarró otro grupo y empezó a seleccionar. Por eso se habla del segundo canon, deuterocanónico. Y de ese segundo grupo escogió tanto los libros deuterocanónicos como estos libros del Nuevo Testamento y los incluyó en el canon. De forma que, si nuestros hermanos no católicos dicen que los libros deuterocanónicos no son inspirados, tendrían que hacer lo que hizo Martín Lutero. Decir que la epístola de Santiago es una epístola de paja. Eso dijo Martín Lutero, que no sirve para nada. Lo mismo pasó con el Apocalipsis. Él rechazó varios libros del Nuevo Testamento. Eso no lo saben muchos hermanos no católicos. Las disputas que hubieron en el concilio de Cartago, voy a mencionar algunas. Orígenes, en el siglo III, escribe, Pedro, sobre quien se edifica la iglesia de Cristo, contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán, nos dejó solo una epístola de reconocida autenticidad,
Sin embargo, hay una segunda que es dudosa. ¿Por qué? Porque posiblemente segunda de Pedro no la escribe segunda de Pedro, sino su escriba. ¿Quién era su escriba? Marcos, del que él hace mención en la primera epístola. Entonces, significa que no es de Pedro. No, todo lo que se enseña es lo mismo que enseña Pedro. ¿Por qué? Porque el discípulo que la escribe aprendió de Pedro. Entonces nosotros reconocemos la autoría de Pedro porque sabemos que es la enseñanza directa de él. Y así sucede con varias cartas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, siglo II, creía inspirado el Pastor de Hermas y el Apocalipsis de Pedro, el cual era leído cada Viernes Santo en la liturgia de Palestina. El Pastor de Hermas usted lo lee y de hecho es una bonita lectura cristiana. Usted llega a leer el Apocalipsis de Pedro y posiblemente usted diga, esto es cristiano. Pero la iglesia dijo, no, estos no van a quedar dentro del canon bíblico. Y yo le creo a la iglesia. Si yo digo que la iglesia no se pudo equivocar en el Nuevo Testamento, tampoco puedo decir que se equivocó en el Antiguo Testamento. Eusebio, en el siglo IV, comenta sobre la lista de los libros que habían sido cuestionados. Y él da una lista de un canon, el canon corto del Nuevo Testamento. Faltaban las otras epístolas que luego son definidas como deuterocanónico del Nuevo Testamento. Eusebio, al referirse al Apocalipsis, dice que es fraudulento, aunque aclara que muchos lo aceptaban. ¿A quién le creo? Porque Eusebio era un padre de la iglesia. También Orígenes fue padre de la iglesia. San Clemente de Alejandría fue padre de la iglesia. ¿A quién le creo? A la iglesia. Porque la iglesia es la que se le da la autoridad. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Amén. Muy bien, ya para ir terminando, voy a tirarle algunas citas. Así que pongan atención y apunten por ahí porque las citas que les voy a tirar, una de ellas es por boca de Jesucristo. Jesucristo cita los libros deuterocanónicos. Y no una vez, varias veces. Lo que pasa es que yo aquí apenas voy a poner algunas citas. ¿Quién sabe cuál es la regla de oro? Es famosa la regla de oro a nivel mundial. ¿Cuál es la regla de oro? No hacer a los demás lo que usted no quiere que le hagan. ¿Verdad? Esa es la regla de oro. Cristo lo dice con estas palabras. En Mateo 7:12. Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos. Todo cuanto quieres que te hagan, háganlo a los demás. ¿De dónde habrá sacado esa idea Jesucristo? De Tobías, capítulo 4, versículo 15, que dice, no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan. Notan que Cristo lo que hace es revertirlo en positivo. En el Antiguo Testamento todo era no, no, no. Pero Cristo dice sí, sí, sí. En el Antiguo Testamento era no mates, no robes, no hagas aquello, no hagas esto. Por eso Tobías escribe, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Cristo lo invierte en positivo. Hagan a los demás lo que ustedes quieren que les hagan. ¿De dónde viene la idea? De un libro deuterocanónico. Otro ejemplo, el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro se lee una frase que es la siguiente. Eso está en San Mateo, capítulo 6, versículo 14. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. ¿De dónde se sacó eso Jesucristo? ¿Se lo inventó? No, ya los judíos lo conocían. De hecho, hay una oración muy parecida al Padre Nuestro que es de los judíos y que se menciona esto. ¿De dónde lo sacaron? De Eclesiástico 28:2. Oiga lo que dice. Perdona a tu prójimo las ofensas, así cuando tú lo pidas, te serán perdonados tus pecados. Un libro deuterocanónico. Otro ejemplo lo tenemos
desde una profecía del Antiguo Testamento sobre Jesucristo. Escuchen esta profecía. Está en Sabiduría, capítulo 5, versículos 1 al 4. Este es aquel a quien entonces hicimos objeto de nuestras burlas, a quien nos dirigíamos. ¡Qué tontos fuimos! Insensatos nuestros insultos. Locura nos pareció su vida y su muerte un fracaso. ¿De qué está hablando? Del siervo sufriente. También Isaías tiene una lectura muy parecida, pero quiero llevarlos un poco más allá, porque el libro de la Sabiduría también nos trae otra profecía, que es todavía más clara, porque esta puede sonar un poco similar a varias profecías que hicieron otros profetas, pero la que vamos a mencionar en este momento no deja duda de que es una profecía sobre Jesucristo. Sabiduría 2, 12 al 20. Hagamos la guerra al que nos reprende, porque violamos la ley. Nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. Pretende conocer a Dios y se proclama Hijo del Señor. No hace más que contradecir nuestras ideas y su sola presencia nos cae pesada. Lleva una vida distinta a la de todos y es rara su conducta. Nos considera unos degenerados. Creería mancharse si actuara como nosotros. Habla de una felicidad para los justos al final y se vanagloria de tener a Dios por Padre. Veamos pues si lo que dice es verdad y hagámosle la prueba. ¿Cómo se librará? Si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de sus adversarios. Sometámoslo a humillaciones y a torturas. Veamos cómo las acepta. Probemos su paciencia. Luego, condenémosle a una muerte infame, pues, según él, alguien intervendrá. Palabra de Dios. Es que es palabra de Dios. Aquel hermano no católico que me diga que eso no es una profecía clara de Cristo, discúlpeme, pero mejor cerramos y vámonos. Es evidente cómo el Mesías se proclama Hijo de Dios y dice tener a Dios por Padre, y además dice que le promete una felicidad a los justos al final de su vida, la resurrección. Y por si fuera poco, menciona la forma en la que va a morir, torturado, aceptando de forma paciente todos los suplicios. Es claro que es palabra de Dios. Otros ejemplos, para aquellos que dicen que los libros deuterocanónicos no fueron mencionados en el Nuevo Testamento. Los mártires por la resurrección. Resulta que en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 35, dice Pablo que unos fueron torturados rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Dice que hubo unos hombres que fueron torturados por conseguir una resurrección mejor. Si usted tiene una Biblia no católica, no va a encontrar una sola referencia a lo que está hablando Pablo. Pero si usted tiene una Biblia católica, lo va a encontrar en Segunda de Macabeos, capítulo 7, en donde se cuenta la historia del martirio de 7 hermanos que murieron por conseguir una resurrección mejor. Claro, el texto es extenso, porque van matando a uno por uno, y cada uno de ellos no niega su fe porque están seguros que van a resucitar. Yo le invito a que lo lea, Segunda de Macabeos 7. La fiesta de la dedicación la menciona Juan en el capítulo 10, versículo 22 del Evangelio según San Juan, y dice así: se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Noten que San Juan
menciona la fiesta de la dedicación. Y resulta que esa fiesta solo aparece cuando fue creada en un libro deuterocanónico. Eso está en Primera de Macabeos, capítulo 4, versículo 58, que dice: Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, decidió que cada año, a su debido tiempo y durante 8 días, a contar del 25 del mes de Quisleu, se celebrara con alborozo y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ahora la arqueología nos da la razón, porque resulta que uno de los criterios de los judíos para quitar los 7 libros deuterocanónicos fue que no tenían una versión en hebreo o en arameo. Y resulta que en las cuevas del Qumran, en el Mar Muerto, se encuentran 800 escritos de origen judío, no cristianos, y que son anteriores a Cristo, es decir, antes de Cristo, antes del concilio de Jamnia. Y en ellos encuentran en 1947 los 7 libros deuterocanónicos, con versiones en hebreo y en arameo. La arqueología le da la razón a la Iglesia Católica y confirmamos que la Iglesia escogió bien los libros deuterocanónicos, los cuales sí tuvieron versiones en hebreo y en arameo. Para concluir, en Mateo 21, 43 y 45, Cristo se dirige a los sacerdotes, a los maestros de la ley, y les dice: a ustedes se les quitará la autoridad y se les dará a otros que den mejores frutos. Cuando el concilio de Jamnia se organizó, ya los judíos no tenían la autoridad dada por Dios para decir qué era revelación y qué no. Porque Cristo le había dado la autoridad de atar y desatar a los apóstoles, a la nueva iglesia que definió el Nuevo y el Antiguo Testamento. ¿Cuál Antiguo Testamento quisiera aceptar usted? ¿Aquel que declaró a Cristo un bastardo y a los cristianos malditos? ¿O a una iglesia que ha declarado que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Cuál iglesia, cuál concilio prefiere usted, el judío o el católico? Amén. Para terminar hoy, yo lo voy a invitar a usted a que se ponga de pie. Si luego de haber escuchado usted este tema, usted está seguro que los libros deuterocanónicos realmente son palabra de Dios, yo lo voy a invitar a usted a que después de que yo mencione ese libro y diga esto es palabra de Dios, ustedes me respondan: te alabamos, Señor. El libro de Tobías es palabra de Dios. El libro de Judith es palabra de Dios. El libro de Baruch es palabra de Dios. El libro de sabiduría es palabra de Dios. El libro de Eclesiástico es palabra de Dios. Y Primera y Segunda de Macabeos es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Si alguno tuviera alguna pregunta, ¿cómo es que se proliferó tanto la Reforma Protestante? Uno de los primeros factores fue la imprenta. Martín Lutero llegó ya con la imprenta. Entonces empezó a imprimir y empezó a repartir. Entonces hubo una facilidad de acceso a los textos protestantes y la gente empezó a creer en eso. Pero les tengo otra. Resulta que hubo un santo, se llama San Francisco de Sales. Es el santo de los periodistas. ¿Saben por qué? Porque él también utilizó la imprenta. Él empezó a sacar varios escritos apologéticos
explicando la doctrina católica desde las Sagradas Escrituras, los mandó imprimir y los empezó a repartir por debajo de las puertas de las casas de la gente. Los pegaba en las paredes. Y aunque ustedes no lo crean, él llegó a un pueblo de alrededor de 17,000 protestantes y cuenta que solo habían alrededor de 15 católicos. Cuando él salió de ese pueblo, quedaron si acaso 15 protestantes. Todo un pueblo se convirtió. Ahora, la influencia de algunos reyes que se convirtieron al protestantismo, claro, porque los reyes también querían hacer lo que les daba la gana. El caso que usted menciona es el de Enrique VIII, que es el que funda la iglesia anglicana. Se separa de la iglesia católica porque él quería el divorcio con su esposa, y en la iglesia no existe el divorcio. Él quería divorciarse para unirse con otra mujer, Ana Boreda, y de ahí se divide todo Inglaterra. Él se declara el papa de su propia iglesia y ahí se da una gran, o sea, fueron miles o millones de personas que se hacen anglicanos, porque de lo contrario, ¿verdad? El rey decía, si usted no me sigue, se muere. Y muchos católicos murieron. Uno de sus principales ayudantes, su mano derecha, al que él estimaba montones, no quiso negar la fe católica y a pesar de que era su amigo, lo mandó a matar. Así como mandó a matar a más de sus 5 otras esposas que tuvo, ¿verdad? Ya de ahí empezamos a ver un poquito la moral de quienes se han separado de la iglesia católica. Martín Lutero, él optó por el celibato. Y una vez que se separa de la iglesia católica, se busca una monjita que se separa con él y se casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba motivándolo? ¿Sería la Biblia o sería la verdad o serían las enaguas? No sé, no me atrevo a juzgarlo. ¿Dónde se consigue tanta historia, digamos, de todo lo que usted nos habla aquí? ¿Hay algún libro de referencia? Muy bien, ¿dónde encontramos material para saber todo esto que hemos visto ahorita? Bueno, realmente, enciclopedias. Claro, si usted agarra un historiador no católico, va a estar prejuiciado, porque va a querer contar la historia desde su punto de vista. Yo una vez leí un libro no católico que se llamaba Historia de la Iglesia, por un historiador, no sé dónde sacó el título, pero es historiador no católico, protestante. Y él al inicio de su libro dice, yo no soy objetivo viendo la historia, yo voy a ser subjetivo contando la historia. O sea, él mismo reconoce que no tiene nada de objetividad, pero vean, yo hasta, tal vez no es la mejor página, pero hasta en Wikipedia, usted llega y historia del canon bíblico y ahí va a encontrar todo, las disputas, los libros, por ejemplo, Wikipedia, pero usted puede conseguir cualquier otra enciclopedia, ¿verdad? Que venga con toda esta información. También puede conseguir mucho en páginas católicas que hacen referencia a algún otro documento. Por ejemplo, yo a pie de página en la presentación mostraba unos links que es de la referencia de dónde fue tal descubrimiento o dónde se puede conseguir tal información. Vamos a ver, última pregunta ya, porque si no... Digamos, los libros deuterocanónicos se usan en la Eucaristía. Buena pregunta. ¿En qué momento se utilizan los libros deuterocanónicos en la misa? Si usted va a misa todos los domingos durante 3 años, leyó toda la Biblia, toda, de principio a fin. Lo único es que la iglesia, sabiamente, aquellos textos que pueden repetirse, los omite, ¿verdad? Pero que son idénticos, ¿verdad? Que dice lo mismo. Usted verá que, por ejemplo, se lee una parte de un texto bíblico que está metido en el contexto ahí, digamos, de lo que dice. Pero si usted fuera a misa todos los días, en un año se leyó toda la Biblia de principio a fin. En un año. Y eso usted solo lo consigue en la Iglesia Católica.